¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies cuando descubres que la persona que más amas te está traicionando? Yo soy María Elena Hernández, tengo 28 años y vivo en San Miguel de las Flores, un pueblito de Michoacán donde todos se conocen. Todo comenzó hace 3 años cuando me casé con Lorenzo Morales, el comerciante más próspero del pueblo. Él tenía una tienda de abarrotes que heredó de su papá, y yo trabajaba como maestra en la primaria. Éramos la pareja perfecta según todos los vecinos. Lorenzo era guapo, trabajador y siempre me decía que yo era la mujer de su vida. Por eso cuando empezaron los preparativos para la fiesta de San Miguel, nuestro santo patrón, yo estaba más emocionada que nunca. La fiesta de San Miguel es lo más importante del año para nosotros. Toda la comunidad participa, hay música, comida, bailes folclóricos y por supuesto, mucho mezcal. Yo era parte del comité organizador junto con mi mejor amiga desde la infancia, Esperanza Jiménez. Esperanza y yo crecimos juntas, fuimos a la escuela juntas, y cuando me casé, ella fue mi madrina. Era como una hermana para mí, o eso creía yo. Durante las semanas previas a la fiesta, noté que Lorenzo estaba raro. Llegaba tarde a casa con excusas extrañas, contestaba llamadas en voz baja y cuando yo le preguntaba quién era, me decía que eran proveedores. También empezó a salir más seguido con sus amigos, cosa que antes no hacía. Pero yo confiaba en él completamente. Nunca se me ocurrió sospechar nada malo porque Lorenzo siempre había sido un hombre de casa, responsable y cariñoso conmigo. Esperanza también estaba comportándose diferente. Antes platicábamos de todo, pero ahora cuando nos veíamos para organizar la fiesta, se notaba nerviosa y evitaba mi mirada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que solo estaba estresada por el trabajo. Ella trabajaba en la presidencia municipal como secretaria y siempre andaba ocupada, así que no le di mucha importancia. La noche de la fiesta llegó por fin. El pueblo entero estaba decorado con papel picado de colores, las mujeres habíamos preparado pozole, tamales, carnitas y todos los antojitos tradicionales. Los hombres organizaron el jaripeo y contrataron a un mariachi de Morelia. Yo me puse mi vestido azul favorito, el que Lorenzo me había regalado en nuestro aniversario, y me arreglé especialmente bonita porque quería que mi esposo se sintiera orgulloso de mí. Lorenzo llegó a casa ya tarde, cuando yo estaba terminando de alistarme. Me dijo que había tenido que cerrar la tienda más tarde porque llegaron unos clientes de última hora. Pero algo en su actitud me pareció raro. Estaba nervioso, sudaba mucho y evitaba verme a los ojos. Cuando le pregunté si se sentía bien, me contestó cortante que solo estaba cansado y que nos apuráramos porque ya era tarde. La fiesta estaba increíble. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza principal, los niños corrían por todos lados, las señoras platicaban mientras vigilaban la comida, y los hombres ya habían empezado con el mezcal. El mariachi tocaba las canciones de siempre y algunas parejas ya estaban bailando. Yo me sentía feliz de ver a mi comunidad tan unida y de formar parte de algo tan hermoso. Durante las primeras horas, Lorenzo estuvo conmigo, platicamos con los vecinos, bailamos un par de canciones y compartimos algunos tragos. Pero después de un rato, empezó a ponerse inquieto. Me decía que tenía que hablar con unos conocidos sobre negocios, que no tardaba y que me esperara con las otras señoras. Yo no quería que se fuera porque estábamos pasándola muy bien juntos, pero él insistía en que era importante. Esperanza también estaba actuando extraño esa noche. Normalmente ella era el alma de la fiesta, siempre bailando y platicando con todos, pero esa noche se veía tensa y distraída. Varias veces la vi viendo hacia la iglesia, que está junto a la plaza, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que solo le dolía la cabeza y que tal vez se iría temprano a casa. Como a las 10 de la noche, Lorenzo me dijo que tenía que ir al baño y que ya regresaba. Pero pasaron como 20 minutos y no volvía. Yo empecé a preocuparme porque no era normal en él desaparecerse así. Le pregunté a don Roberto, su compadre, si había visto a Lorenzo, pero me dijo que no. Decidí ir a buscarlo porque ya me estaba preocupando que le hubiera pasado algo. Primero fui a los baños portátiles que habían puesto cerca de la presidencia, pero Lorenzo no estaba ahí. Después pregunté en algunas mesas si alguien lo había visto, pero nadie sabía nada. Fue cuando se me ocurrió ir hacia la parte de atrás de la iglesia porque ahí a veces los hombres se juntaban a platicar y tomar sin que los vieran sus esposas. Lo que vi cuando llegué ahí me partió el corazón y me cambió la vida para siempre. Lorenzo estaba abrazado con Esperanza, besándose apasionadamente contra la pared trasera de la iglesia. Pero no era solo un beso, se estaban tocando de una manera que dejaba claro que no era la primera vez que lo hacían.
Yo me quedé paralizada, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Me acerqué sin hacer ruido porque necesitaba escuchar lo que estaban diciendo. Esperanza le decía a Lorenzo que ya no podía seguir mintiendo, que se sentía muy mal por traicionarme de esa manera. Pero Lorenzo la tranquilizaba diciéndole que todo iba a salir bien, que ya habían planeado todo y que pronto estarían libres para estar juntos sin esconderse. Entonces escuché algo que me destruyó completamente. Lorenzo le estaba diciendo a Esperanza que ya tenía listos todos los papeles para vender la tienda en secreto, que había encontrado un comprador dispuesto a pagar en efectivo y que con ese dinero más los ahorros que yo tenía guardados, podrían irse a vivir a Guadalajara y empezar una nueva vida juntos. Esperanza le preguntó qué iba a pasar conmigo, y Lorenzo le contestó con una frialdad que nunca le había conocido, que yo era una mujer fuerte, que sabría salir adelante sola, y que de todas formas nunca me había querido de verdad, que solo se había casado conmigo porque yo era respetable y le convenía para su imagen en el pueblo. No pude seguir escuchando. Salí de ahí sin hacer ruido, con las piernas temblando y el corazón roto en 1000 pedazos. Regresé a la fiesta tratando de actuar normal, pero por dentro sentía como si me hubieran apuñalado por la espalda. La música seguía sonando, la gente seguía bailando y riendo, pero para mí el mundo se había vuelto silencioso y gris. Cuando Lorenzo regresó como si nada hubiera pasado, me dijo que había estado platicando con unos conocidos sobre un negocio. Me preguntó si me sentía bien porque me veía pálida, y yo le dije que solo estaba cansada. Esperanza también volvió poco después, y tuvo el descaro de acercarse a platicar conmigo como si fuéramos las mejores amigas de siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada pensando en todo lo que había escuchado, tratando de entender cómo había sido tan ciega. Recordé todas las señales que había ignorado, todas las mentiras que me había tragado, todas las veces que defendía a Lorenzo cuando otras personas me insinuaban que algo raro pasaba. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Lorenzo y frente a Esperanza, fingir que no sabía nada mientras por dentro me moría de dolor y de rabia. Lorenzo siguió con su rutina de siempre, llegaba a casa, cenábamos juntos, veíamos la televisión y se acostaba a mi lado como si nada. Pero yo ya no lo veía igual. Cada caricia se sentía falsa, cada beso sabía a traición. Esperanza siguió buscándome para platicar y hacer planes como siempre hacíamos. Me invitaba a tomar café, me preguntaba por Lorenzo, me contaba de su trabajo, y yo tenía que sonreír y responder como si ella siguiera siendo mi mejor amiga. Era una tortura, pero sabía que tenía que mantener la actuación hasta decidir qué iba a hacer. Durante esa primera semana después de la fiesta, me la pasé llorando en secreto. Lloraba en el baño de la escuela durante los recreos, lloraba en la cocina mientras preparaba la cena, lloraba en la cama cuando Lorenzo se quedaba dormido. Pero después de esa semana de autocompasión, algo cambió en mí. El dolor se transformó en una rabia fría y calculadora. Decidí que no iba a ser la víctima de esta historia. Si Lorenzo y Esperanza creían que podían destruir mi vida y salirse con la suya, estaban muy equivocados. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando y los iba a detener, pero no solo eso, iba a hacer que pagaran por todo el daño que me habían hecho. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé los papeles de Lorenzo cuando él no estaba en casa y descubrí que efectivamente había estado en contacto con un comprador para la tienda. También encontré estados de cuenta que mostraban que había sacado dinero de nuestras cuentas de ahorro sin decirme nada. Pero lo más impactante fue cuando descubrí que tenía deudas enormes con prestamistas de Morelia que yo no conocía. Resulta que Lorenzo había estado apostando en peleas de gallos y carreras de caballos, perdiendo cantidades enormes de dinero. Había pedido prestado a gente muy peligrosa, y ahora le estaban cobrando con intereses altísimos. Esa era la verdadera razón por la que quería vender todo y huir con Esperanza. No era solo por amor, era porque le debía dinero a los maleantes y tenía miedo. También me puse a investigar a Esperanza y descubrí cosas que me sorprendieron mucho. Resulta que ella había estado robando dinero de la presidencia municipal durante meses. Pequeñas cantidades que nadie notaba, pero que sumadas eran una cantidad considerable. También descubrí que había estado mintiendo sobre estar embarazada para presionar a Lorenzo a que se decidiera más rápido. Con toda esta información, empecé a planear mi venganza. No iba a ser algo impulsivo o emocional. Iba a ser calculado, preciso y devastador. Quería que sintieran exactamente el mismo dolor y humillación que me habían hecho sentir a mí, pero multiplicado por 10. Primero, contacté en secreto a los prestamistas de Lorenzo. Les dije que era su esposa y que había descubierto las deudas. Les propuse un trato:
Yo les daría información exacta sobre los bienes de Lorenzo y sus planes de huida, y a cambio ellos esperarían hasta la próxima fiesta del pueblo para cobrar públicamente. Aceptaron porque les convenía hacer un ejemplo público para que otros deudores no intentaran huir. Después, reuní todas las pruebas del robo de Esperanza en la presidencia municipal. Copié documentos, saqué fotos de los faltantes y preparé un expediente completo. También instalé una grabadora en mi teléfono para grabar las conversaciones que tenía con ella, especialmente cuando me contaba mentiras sobre su supuesto embarazo. La parte más difícil fue seguir actuando normal durante esas 3 semanas de preparación. Tenía que sonreír a Lorenzo cada mañana, prepararle el desayuno, preguntarle por su día, y actuar como la esposa amorosa que siempre había sido. Con Esperanza era aún más difícil porque tenía que escuchar sus mentiras sobre lo mal que se sentía por traicionarme, cuando en realidad estaba planeando robarme toda mi vida. Finalmente llegó el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que era el siguiente evento grande del pueblo después de la fiesta de San Miguel. Yo había planeado todo perfectamente. Había invitado discretamente al tesorero municipal, al presidente municipal, a varios comerciantes importantes del pueblo y, por supuesto, a los prestamistas de Lorenzo. La fiesta empezó como siempre. Lorenzo estaba nervioso porque sabía que esa noche iba a ser la última que pasaríamos juntos. Él y Esperanza habían planeado huir al día siguiente muy temprano, pero yo conocía cada detalle de su plan. Esperanza también estaba nerviosa, pero creo que era porque sabía que estaba a punto de traicionar definitivamente a la persona que más la había querido en la vida. A las 9 de la noche, cuando ya había bastante gente reunida en la plaza, subí al templete donde normalmente hablaba el presidente municipal durante las fiestas. Tomé el micrófono y pedí la atención de todos. La música se detuvo y la gente se acercó curiosa para escuchar lo que tenía que decir. Empecé hablando de la importancia de la comunidad, de la confianza entre vecinos y de cómo las traiciones pueden destruir no solo a las personas, sino a toda una comunidad. Vi que Lorenzo se puso pálido y que Esperanza trataba de esconderse entre la multitud, pero ya era demasiado tarde. Entonces saqué los documentos y empecé a leer en voz alta. Primero leí los estados de cuenta que mostraban las deudas de Lorenzo con los prestamistas, explicando cómo había perdido el dinero apostando y cómo había estado robando de nuestros ahorros para pagar los intereses. Después leí los contratos de venta de la tienda que había preparado en secreto, sin consultarme para nada. La gente estaba en shock. Lorenzo trató de subir al templete para quitarme el micrófono, pero los prestamistas ya estaban esperando esta señal. Se acercaron a él y lo agarraron, diciéndole frente a todos que era hora de pagar lo que debía. Lorenzo empezó a suplicar, diciendo que no tenía el dinero, pero que podía conseguirlo si le daban más tiempo. Entonces fue el turno de Esperanza. Saqué las pruebas de sus robos en la presidencia municipal y las leí una por una. Facturas falsas, recibos alterados, dinero desaparecido, todo documentado perfectamente. El presidente municipal, que estaba entre la multitud, se acercó inmediatamente y la confrontó frente a todos. Pero eso no era todo. Puse la grabadora donde Esperanza confesaba que nunca había estado embarazada, que todo había sido una mentira para manipular a Lorenzo. También reproduje la grabación donde me decía que se sentía mal por traicionarme, cuando en realidad estaba planeando robarme todo mi dinero. El silencio en la plaza era absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Lorenzo y Esperanza estaban destruidos, completamente expuestos frente a toda la comunidad que los había respetado. Vi lágrimas en los ojos de muchas personas que se sintieron traicionadas también, porque ellos confiaban en Lorenzo como comerciante y en Esperanza como empleada pública. Lorenzo trató de explicar, de justificar sus acciones, pero las pruebas eran contundentes. Los prestamistas lo arrastraron para llevárselo, pero antes él me gritó que cómo había podido hacer algo así, que cómo había podido destruir su vida de esa manera. Yo le contesté que él había destruido su propia vida el día que decidió traicionarme, y que yo solo me había encargado de que todo el pueblo supiera quién era realmente. Esperanza se acercó a mí llorando, suplicándome perdón, diciéndome que todo había sido un error, que ella me quería como a una hermana. Pero yo ya no sentía nada por ella. Le dije frente a todos que una hermana no traiciona, una hermana no miente, una hermana no roba la vida de quien más la quiere. Los padres de Esperanza, que estaban entre la multitud, se acercaron a ella con una vergüenza terrible. Su papá le dijo que ya no era su hija, que cómo había podido deshonrar el nombre de la familia de esa manera. Su mamá lloraba sin parar, preguntándole dónde habían fallado como padres para que ella fuera capaz de hacer algo así. La fiesta se acabó esa noche. La gente se fue a sus casas en silencio, comentando en voz baja lo que había pasado.
Algunos se acercaron a mí para decirme que habían hecho bien en exponer la verdad, que era una mujer valiente y que tenía todo su apoyo. Otros me veían con una mezcla de admiración y miedo, porque se habían dado cuenta de que yo no era la mujer sumisa que creían conocer. Lorenzo desapareció esa misma noche. Los prestamistas se lo llevaron y nunca más supimos de él. Algunos dicen que logró escapar a Estados Unidos, otros que terminó muy mal por no poder pagar sus deudas. Lo cierto es que la tienda que tanto trabajo le había costado a su familia ahora es mía, porque legalmente yo tenía derecho a todo como su esposa. Esperanza fue arrestada por robo y fraude. La corrieron de su trabajo y toda su familia la desconoció. Tuvo que irse del pueblo porque nadie quería tener nada que ver con ella. Su vida se destruyó completamente, tal como ellos habían planeado destruir la mía. Yo me quedé en San Miguel de las Flores, pero ya no soy la misma mujer de antes. Ahora manejo la tienda y me ha ido mejor que nunca a Lorenzo. También sigo dando clases en la primaria y me he vuelto una de las mujeres más respetadas del pueblo. Pero sobre todo, aprendí que no puedo confiar ciegamente en nadie, que tengo que cuidar mis propios intereses y que cuando alguien me traiciona, no me voy a quedar callada. La gente del pueblo me ve diferente ahora. Me respetan, pero también me tienen un poco de miedo. Saben que soy capaz de planear una venganza perfecta si alguien se atreve a lastimarme. Y eso me parece perfecto, porque significa que nadie más se va a aprovechar de mi confianza o va a tratar de destruir mi vida. Esa noche, cuando todos se fueron y la plaza quedó vacía, me quedé sola viendo el lugar donde había desenmascarado a las dos personas que más daño me habían hecho. Sentí una satisfacción fría pero completa. Mi venganza había sido perfecta, calculada y devastadora. Lorenzo y Esperanza pagaron el precio exacto por su traición, y yo recuperé no solo mi dignidad, sino también mi fuerza.